El inesperado acontecimiento, digamos, que ocurrió en el estado de Quisqueya hace unos días, de un joven que reclamaba a un funcionario electo, utilizando unos términos, hasta donde se ha dicho, acusatorios, termina provocando en cascada una serie de acontecimientos. Yo diría que el más censurable de todos es el apresamiento inexplicado e inexplicable del joven, en tanto este no suponía, hasta donde sabemos, una amenaza directa a la integridad física del funcionario, en este caso el presidente de la Cámara de Diputados. Y la segunda de las, vamos a decir, consecuencias importantes, porque bien podríamos hablar de una consecuencia más llamativa en los medios de comunicación, ¿no? Pero como consecuencias directas, tendríamos que recalar en la libre protesta de un grupo de jóvenes, sobre todo, que en el mismo lugar de los hechos, Estadio Quisqueya, aprovechando obviamente la enorme capacidad que tiene un hecho que ocurra allí dentro y que luego coincida, en el caso de la protesta de ayer, con un partido entre Águilas Ibaeñas y Tigres del Licey, imagínese usted, pues no hay duda de que llenó su cometido llamando la atención. El tema, ahora pueden pasar varias cosas. Puede morir allí y punto, y convertirse en un acontecimiento más de estos, que nace y muere, y quizás no genera ninguna consecuencia en el tiempo. O en su defecto, podría, hipotéticamente, provocar varias cosas interesantes. La primera, hacer pensar a políticos, a todos, y esencialmente a aquellos que ya en algún momento han tenido, por alguna razón, el señalamiento de la opinión pública, el señalamiento de algunos grupos de la sociedad, y que conste, señalamiento no es igual a enjuiciamiento, señalamiento no es igual a condena judicial, señalamiento no es igual a fardo probatorio en un juicio oral público y contradictorio, que sería lo ideal para los temas relacionados a la gobernanza y relacionados a la administración del erario y a la transparencia. Eso sería lo ideal. Ahora, dentro de las condiciones en las que nosotros interactuamos con el Estado Dominicano, dentro de las condiciones en las que vivimos, y entre ellas están unos marcos legales que son bastante lentos, insuficientes en su respuesta, insuficientes en su independencia, insuficientes en la capacidad de aportarle ciertamente a los contribuyentes, que son los ciudadanos que mantienen con sus recursos el erario, que surten a este de dinero, y cuando no lo surte el ciudadano, pues por la vía del endeudamiento igual terminan los hombros del contribuyente. El político podría comenzar a revisar una parte de sus conductas. Primero, de exposición, no para que ocurra una censura de que el político no pueda ir a tal o cual evento, sino para que ciertos políticos administren su presencia en ciertos lugares. Podría ocurrir eso, no como un elemento de autocensura, de lo que no estoy a favor, pero sí como un elemento de prudencia. Segundo, en el sentido de ejercitar una virtud que no es muy frecuente en muchos seres humanos, me incluyo, trato todos los días de la poquita que tengo aumentarla y regarla como quien cultiva un árbol, y es la tolerancia. Sobre todo la tolerancia a algo tan desagradable como recibir señalamientos de cierto tipo. Cuando se está junto a la familia, que es algo que mucha gente ha dicho, de seguro que es doblemente amargo. Ahora bien, es bueno recordar que así como los familiares de cualquier cantante que esté de moda entienden y toleran que a donde quiera que vayan con ese familiar que es célebre, alguien, desde el mesero que les atiende hasta el que coincide con ellos, va a querer un autógrafo, una foto, ¿verdad? O fírmeme esto aquí. Y algunos lo manejan mejor, otros lo manejan peor, pero la mayoría intenta manejarlo. La clase política debe entender, y con esto no le quiero imponer a nadie lo desagradable, hasta qué punto la sociedad, una parte de ella, está llegando a niveles de hartazgo. De la misma manera, ahora volteo la moneda y me voy hacia el ciudadano. Lo ocurrido, tanto en la expresión de ese joven como lo ocurrido en la protesta, son dos elementos interesantes. La gente está buscando espacios de desahogo y los va a encontrar. Y los va a encontrar como quiera. Y los va a encontrar de cualquier manera que se lo permita el sistema. Soy de los que cree que lo ideal es, de este tipo de elecciones, crear una conciencia que permita al ciudadano tomar las decisiones correctas cuando le corresponde. ¿Y cuándo le corresponde? Hemos insistido aquí que la cultura democrática no se reduce al voto.
Pero el voto es la parte más importante de la interacción del ciudadano con ella, porque es el día de la feria de empleo público. Es el día donde puede elegir, entre otras cosas, quién y con qué mensaje, quién y con qué protesta va a administrar lo que el erario pone en sus manos. Y si todavía va a votar por el menos malo, lo cual ocurre muy a menudo, y es una de las formas más light, más ligeras del voto castigo, que creo que es un concepto no tan entendido realmente en nuestro país, lamentablemente. Pero aun si fuera así, estaría quitándole de las manos al que considera menos apto la administración de sus recursos. En el caso de los legisladores, la fiscalización de ellos y la capacidad de crear marcos legales o de modificarlos. La protesta es importante, es clave. Se podría incluso medir un país, sus libertades y la solidez de su Estado de Derecho en cómo, y en eso quiero insistir siempre, cómo reacciona el gobernante ante quienes discrepan de su forma de gobernar y sobre todo quienes discrepan de manera pública y en voz alta. ¿Cómo se responde a la protesta en Venezuela, en la Venezuela de Maduro y de Chávez? ¿Cómo se responde a la protesta en Arabia Saudí, si es que alguien se atreve a protestar? ¿Por qué nadie protesta en Corea del Norte? Porque están de acuerdo con esa idiotez, esa forma de gobierno que tiene. No, porque lo que puede ocurrir con el que se atreva, bueno, pues no va a haber allí prensa que lo cubra. Ahora, te ve gente que se pasa años levantando la misma pancarta frente a la Casa Blanca, o frente al Capitolio, frente a la Casa Rosada en Argentina, o frente a otros lugares icónicos de los gobiernos del mundo. La protesta es importante, no es el todo, no es el todo, pero es una parte clave, como lo es el voto en la cultura democrática. Ahora, nada de eso tiene importancia si no crea una conciencia. Soy de los que creo, repito, que las energías bien podrían concentrarse muchas veces en otras formas de crear esa conciencia, sobre todo a la hora de educar a nuestra ciudadanía en el rol que tiene el Estado y el rol que tiene el ciudadano. Lo cual hasta que no ocurra, por cierto, se protestará más o se protestará menos, pero la gente seguirá votando igual. Es bueno que se sepa eso. Qué interesante y qué bueno que algunas cosas cambian. Quizás no todo lo que ocurre dentro de ese cambio en la cultura política pueda ser positivo. No me gustan los scratches, que es como se conoce en el idioma castellano, esencialmente la cultura política española, y de ahí pues se ha extrapolado a otras culturas políticas y tal vez está llegando a la nuestra. No me gusta la idea de los scratches, de encarar al político cualquiera con su familia, llevando a un hijo al colegio. No me gusta esa idea del todo. La democracia tampoco pienso puede derivar hacia el acoso personal. Ahora, cuando ocurre, entonces el político debe saber el rol que ha jugado su clase, quizás no él como individuo, y llenarse de la tolerancia democrática que exige esa situación. Y luego el ciudadano, insisto, más que el espíritu del linchador, generar conciencia para cuando le toque y le corresponda tomar decisiones correctas, aprobando a aquellos que con propuestas están en teoría en mejores condiciones de administrar lo que es de todos y sacando a aquellos que por alguna razón u otra le han decepcionado en ese proceso.